Amable público, estamos en Voto Consciente, un programa que se difunde por canal YouTube, por una radio online que se llama Impacto Bolivia, y también se difunde esta entrevista por las redes del diario, y se imprime también en el diario, en dos páginas. Estamos con Samuel Doria Medina, candidato opositor del bloque Unidad, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes, Higinio. Un gusto de poder seguir conversando contigo. Samuel, una preocupación de los bolivianos es qué pasará con las empresas estatales estratégicas, YPFB, GOA, ENDE, que siempre han habido y antes han sido objeto de capitalización, y con las nuevas empresas que ha creado el MAS en sus gobiernos. ¿Qué destino tendrán si llega a ser presidente? Con todo gusto, Higinio. Muy claramente, la política respecto a las empresas estratégicas es administrarlas correctamente, poner la mejor gente y ya no más un manejo político de esas empresas, porque el país las necesita, son estratégicas. Y en el caso de las otras empresas que se han generado en los últimos años, lastimosamente, la mayor parte van a tener que ser cerradas. Son empresas que han generado pérdidas en los últimos 10 años. No tienen factibilidad económica. Imagínense, han hecho un ingenio azucarero en San Buenaventura, donde no hay caña de azúcar. Han empezado tardíamente a producir caña y se han dado cuenta que la caña de azúcar en esa zona tiene un bajo contenido de fructosa, de sacarosa. Eh, Hay gente que me acusa y dice quiere vender las empresas estatales. Ni siquiera se podría vender. ¿Quién va a comprar un ingenio azucarero que han hecho en el lugar equivocado? ¿O quién va a querer, quién va a tener interés por una fábrica de vidrios que han hecho a 1.000 kilómetros de distancia de los mercados? Y obviamente cuando trasladan el producto llegan prácticamente la mitad de los envases rotos. Entonces se han cometido muchos errores, se ha actuado con mucha desidia, con mucha corrupción. Hemos visto una fábrica de papas fritas en 20 millones de dólares que la han inaugurado 3 veces y que no produce y no ha producido ni una sola papa frita. Entonces, la gran mayoría de esas empresas que no tienen razón de ser, que solo generan pérdidas, serán cerradas. Y se cierran, pero ahí pierde el Estado, pues, o sea, porque son dineros invertidos. ¿Se cierran o qué se hace con esas empresas para que no sea tanta la pérdida? Pero, Higinio, es increíble cómo se ha gastado más en los préstamos que le ha dado el Banco Central de Bolivia a esas empresas. Y usted sabe, hay muchas empresas que generan un capital, una cantidad de dinero de arranque, y después, si no se administra bien, si no funciona ese negocio, las pérdidas pueden ser muy superiores a la inversión inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es detener esa sangría, esa hemorragia que tienen las arcas del Estado con este tipo de empresas. Y desde luego habrá que estudiar cuál es el mejor camino para minimizar las pérdidas que tiene el Estado. Un tema que está adelantando, que próximamente ha dicho que va a anunciar, es el tema de la educación. De manera general, ¿qué cambios fundamentales va a tener nuestra educación? Porque vemos que en los colegios, cuando se conectan con las universidades, hay mucha deficiencia y tampoco nuestras universidades dan la mejor educación. ¿Qué va a pasar con nuestra educación? Mira, Eugenio, yo he estado trabajando con un excelente equipo el tema de educación y no es bueno generalizar. Así como hay muy malos resultados, también tenemos unas islas de excelencia, tenemos excelentes resultados y no se puede pensar en que la educación en nuestro país es igual en todos los departamentos. Hay diferencias importantes en los departamentos en cuanto a cobertura, en cuanto a resultados. Pero a ver, los principales datos, ¿qué nos dicen?
En nuestro país, la educación escolar prácticamente tiene una cobertura del 100%. Todos los niños en edad escolar pueden ir a la escuela y van a la escuela. Eh, la educación secundaria ya tiene una menor atención, menor cobertura. Hay una serie de jóvenes que desertan, que no terminan el bachillerato por su situación económica y por diversos otros motivos. Entonces, la cobertura en la educación secundaria es solamente el 85%. Pero el problema más serio está en la educación más importante, que es la que más importancia le dan en los países desarrollados, que es la educación preescolar. Y todos sabemos de que el cerebro del niño se estructura en los primeros 1000 días de vida. Y ahí está la educación preescolar, ¿no es verdad? Y muchas veces en nuestro país pensamos que tienen que ir a una guardería y suficiente con que los distraigan, los hagan jugar, cuando hay una serie de factores muy importantes de estimulación temprana, de límites, de varios aspectos. Y no es que tienen que aprender a leer, a sumar en la educación temprana, eso lo van a hacer después en la escuela, pero en nuestro país solamente hay una cobertura de 77% en la educación preescolar. Eso nos está mostrando de que sí, tenemos que mejorar la calidad a todo lo largo de nuestra educación, pero tenemos que darle mucha atención a la educación preescolar. Y también en la educación superior tenemos muchos problemas. Tenemos 41 universidades privadas y tenemos un desorden muy grande, un caos, te diría yo. Solamente un ejemplo, en nuestro país hay 30 facultades de medicina. Solamente en Cobija, Pando, la capital más pequeña de todas las 9 capitales, hay 3 facultades de medicina y todas destinadas a preparar médicos generales, cuando en realidad lo que necesita el país, primero, especialistas, muy pocos. Segundo, necesitamos gestores de la salud, necesitamos gerentes de clínicas y en ninguna de las 30 carreras de medicina se prepara gerentes de hospitales. Entonces, como verás, hay una serie de temas importantes que hay que corregir en la educación, en la salud de nuestro país, que son fundamentales de corregir, ¿no es verdad? Y que la educación tiene que ver con todos esos aspectos porque, por ejemplo, la educación en la salud sigue enseñando de acuerdo a las características que tenía la salud hace 20 años en nuestro país. Y en los últimos 20 años ha habido un cambio muy importante. Hace 20, 25 años, la gente se moría de diarreas y de infecciones respiratorias. En cambio, ahora la gente se muere de ataques al corazón, se muere de cáncer, se muere de diabetes. Entonces, realmente la educación en nuestro país no es acorde a la realidad. Y si vemos en las otras áreas, vamos a ver que hay un divorcio total entre el mercado y la educación, entre la oferta y la demanda de profesionales. Entonces, hay tareas muy importantes, así como hemos presentado soluciones para cada uno de los departamentos a lo largo de los últimos meses. En mediados de este mes de junio vamos a presentar las soluciones para la educación y seguramente los primeros días de julio vamos a presentar las soluciones para la salud de nuestro país y vamos a presentar a nuestros equipos multidisciplinarios para encarar estos temas tan importantes para el desarrollo del país. No sé si usted ha escuchado o ha visto, hay un candidato que ha propuesto el hacer explotar dinamitar la aduana, porque considera que es un centro de corrupción y que sin aduana no habría contrabando, eso es lo que dice. ¿Usted qué opina al respecto y qué haría en su gobierno con la aduana?
A ver, no hay duda de que también en la aduana tenemos demasiados aranceles, demasiados obstáculos a los comerciantes, ¿no es verdad? Pero yo no soy extremista en ningún campo. Yo creo que hay que revisar y ya hemos estado mencionando que, por ejemplo, en el siglo XX el instrumento fundamental de educación eran los libros y por tanto no se cobraba impuestos a los libros. Pero el instrumento fundamental de educación en el siglo XXI son los teléfonos celulares, son las computadoras, son los iPads, las tablets. Y obviamente no tiene sentido que les cobremos aranceles, impuestos, porque además la realidad de nuestro país es otra. 90% de los celulares entran por contrabando. Entonces hay aranceles, hay impuestos para eh, poner en funcionamiento un esquema de extorsión. Entonces, definitivamente hay que reducir los aranceles. Habrá que poner aranceles a productos que se producen en el país, pero no tener aranceles para los productos que no se producen en el país y que son importantes en el consumo de la población. También un tema bien importante en el Oriente especialmente es la biotecnología y los transgénicos. Los agropecuarios demandan que tener esa biotecnología y los transgénicos, pero han sido frenados por muchos años en esa su intención. ¿Usted qué posición tiene al respecto? Mira, Eugenio, nosotros tenemos como candidata a primera diputada por el Departamento de La Paz a la persona que seguramente mejor ha defendido nuestro medio ambiente en la última legislatura. La senadora Cecilia Requena se ha convertido en la principal defensora de nuestro medio ambiente y nosotros la hemos invitado a que sea la primera diputada. Y yo he conversado largo con ella, hemos trabajado el tema este de los transgénicos, de la biotecnología, y la información que he recibido para mí ha sido muy útil. Yo parto de que no podemos ponerle limitaciones a la producción agropecuaria que la ponga en desventaja con la producción agropecuaria de los países vecinos. ¿No es verdad? Porque, por ejemplo, me han comentado los productores de algodón que no les dejan utilizar semillas trabajadas con la biotecnología, pero sí podemos importar algodón que se produce en el Brasil con biotecnología. Y ellos me decían, de algunas semillas se habla que hacen daño, que causan cáncer. En el caso del algodón no hay ningún pretexto porque nadie come algodón, ¿no es verdad? Entonces me comentaban realmente desanimados que el año pasado hubo una licitación importante de la Caja Nacional de Salud. Hizo una compra grande de algodón y en esa licitación ganó el importador de algodón brasileño porque claro, tienen una mayor productividad, menor costo y tuvieron esa situación. Entonces, como le decía, yo he trabajado con la experta, con una persona que se ha dedicado a estudiar este tema muchos años, y lo que ella me comentaba es de que desde luego que hay que permitir la biotecnología, pero que hay que ser cuidadoso en su aplicación, porque ella me decía, por ejemplo, en el pasado, se hicieron experimentos, se hicieron cruces de semillas y demás, y se obtuvo una especie de semillas Frankenstein, que tenían ventajas, pero también desventajas. En cambio, con el avance de la tecnología, ahora se ha logrado llegar a hacer una modificación de las propias células de los diversos productos. Es lo mismo que las vacunas, ¿no es verdad? Antes las vacunas era que te inoculen parte del veneno
en pequeña cantidad para que desarrolles un antídoto en tu cuerpo. En cambio, ahora la vacuna del COVID, por ejemplo, era una modificación genética del propio virus, ¿no es verdad? Entonces, lo mismo pasa con las semillas y lo que me decía Cecilia Requena, lo que hay que hacer es permitir el uso de la biotecnología moderna, no de los Frankenstein que aparecieron inicialmente, pero no hay duda que haciéndolo con todo el cuidado y la responsabilidad respectiva, hay que permitir el uso de la biotecnología en Bolivia. Y la última pregunta de las 10 que tenemos en nuestra lista es los sectores privilegiados. Hay sectores privilegiados en Bolivia que están más afines al gobierno, a los diferentes gobiernos. En, en su gobierno van a haber también sectores privilegiados. No, Higinio, de ninguna manera. Y yo creo que ha hecho mucho mal a la institucionalidad democrática, al cumplimiento de la ley, el hecho que haya sectores privilegiados, ¿no es verdad? Creo que es fundamental tener en cuenta que yo he aprendido a lo largo de la vida que la ley más efectiva, la ley más importante, es la ley del ejemplo. Y comenzando del presidente del Estado Plurinacional y de la República de Bolivia, tiene que cumplir la ley. No puede hacer lo que le plazca, tiene que hacer lo que le manda la ley. Y desde ese punto de vista, si hay ejemplo, comenzando del primer servidor público, eh, va a ser muy importante que haya el reino de la ley. Y desde ese punto de vista, creo que vamos a poder aplicar mejor la ley en el país porque no va a haber excepciones, no va a haber privilegiados. Yo te diría que los únicos privilegiados que tienen que haber en nuestro país sean los niños, sean los que van a ser el futuro del país. Pero después no hay razón para que ningún adulto que tenga la obligación del cumplimiento de la ley no la cumpla o tenga algún privilegio especial. Muchas gracias, muy interesantes todas sus propuestas. Llegamos al final del programa y le invito a sus palabras finales, quizás solicitando el voto de la población. Gracias, Higinio. Eh, yo quiero decir de que para nosotros el objetivo fundamental en la gestión de gobierno va a ser alcanzar la prosperidad. Y alcanzar la prosperidad definiendo adecuadamente qué es la prosperidad. Prosperidad no solamente es tener dinero en el bolsillo, no solamente es tener un trabajo seguro y permanente, sino prosperidad también es tener una educación adecuada y de calidad para nuestros hijos, tener salud para todos los miembros de la familia, que si alguien se enferma no tenga temor, sepa que va a ser atendido adecuadamente en un hospital, que nuestros adultos mayores tengan una jubilación digna, que todos los integrantes de la sociedad puedan salir del día o en la noche a las calles sin tener ningún temor y que todo lo que haga el gobierno y los ciudadanos sea protegiendo el medio ambiente para dejar eh, un país mejor a los que vengan hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Para concluir la entrevista de voto consciente, me permito hacer una síntesis de lo que nos indicó Samuel Doria Medina. En principio indicó que las empresas irrentables creadas por el MAS serán cerradas para no ocasionar más perjuicio a la economía nacional. Respecto a la educación, el candidato anunció que se dará énfasis a la educación preescolar y a la postescolar. Con relación a la aduana, anunció la reducción de aranceles para productos que no se fabrican en Bolivia. En cuanto a la biotecnología, anunció que ésta será permitida en Bolivia, tomando los recaudos necesarios. Y finalmente indicó que el país ya no tendrá sectores privilegiados. Los únicos privilegiados de Bolivia serán los niños.
De esta manera concluimos este programa de voto consciente que es difundido por el canal YouTube Edit TV con Radio Impacto Bolivia, que es una radio online, y también este contenido será impreso en el periódico El Diario y difundido por todas sus redes sociales. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.